yo estoy convencido de que... Recording is on. Ah, mira, ha aparecido el recording. Dorota, por ahí. Bueno, estoy convencido de que cuando acabe y se diluya toda esta situación actual que estamos viviendo, el papel que vamos a jugar en la sociedad es muy necesario, porque la gente va a tener necesidad de más salud, de reorientar sus vidas, de tener puntos de encuentro de lo esencial, porque muchos de los valores, muchas de las cosas que uno pensaba que eran la vida, que les ofrecía seguridad, etcétera, etcétera, se va a desmoronar. Y entonces, bueno, yo creo que y siento que el papel del profesor del yoga terapeuta, va a ser esencial para dar soporte y acompañar en los procesos vitales de muchas personas. Por eso tenemos que tener claro y reafirmar nuestra profesión, lo que hacemos y lo que hacemos en ese sentido de un bien común y de contribuir a una cultura de la salud. Bien, siguiendo con los estudios, empezamos con el módulo 4 y el módulo 4 es el inicio de una línea, de un hilo conductor que va a ser de ir a través de la columna vertebral como eje, hacer toda una visión que va desde la fisiología, o sea, desde la estructura, a una lectura de la función de la columna vertebral y por tanto de ahí de todo el organismo, a una lectura de las relaciones de la columna vertebral con el resto del organismo y a una lectura, digamos, simbólica, una lectura espiritual. Para que veamos que todo es lo mismo, que aunque ahora hablemos de la estructura, realmente también tenemos que integrarlo, que la estructura no es más que conciencia más densa. La idea es que conozcamos, que tengamos claro que es yo como yogaterapeuta, ¿qué tengo que tener claro de la columna vertebral? Y eso tener claro es qué información es esencial para después usarla coherentemente y poder ayudar a las personas. Esa es la idea clave. Y bueno, y vamos a empezar por la parte más de estructura y nos iremos adentrando en las diferentes realidades o visiones que tiene la columna vertebral, hasta las más energéticas o simbólicas. Bueno, entonces, esa sería la primera idea, para que no veamos esto como aislado del resto, sino como una continuidad donde ahora vamos a sentar las bases. Lo primero que tenemos que tener claro sobre la columna vertebral, en cuanto a su estructura, es su forma, es decir, cómo es una columna vertebral en el ser humano y esa forma, por qué de esa forma y cómo se formó y qué papel tiene. Entonces, voy a ver si hacemos bien esto de las imágenes. Voy a aparecer, me hago un PowerPoint. A ver, aquí. Espero que lo veáis todos. Vale. Bien, nos fijamos en la visión lateral y me imagino que todos ya conocéis, pero digamos que la columna vertebral tiene esta función de curvas, tiene esta forma de curvas. La función primaria de estas curvas, en cuanto al eje, es darle resistencia. Si fuese toda una recta, si no tuviese curvas, tendríamos muy poca capacidad de amortiguar los golpes
y de resistencia. Luego, mantener la fisiología de las curvas vertebrales es fundamental. Tener en consideración que podéis hacer la prueba. Si cogéis una barra de hierro recta y pegáis un golpe contra algo duro, veréis que toda esa fuerza se transmite a la mano. Pero si hacéis 2 curvas o 3 a la misma barra de hierro, dais un golpe y veréis que a vuestra mano no llega apenas el golpe, no llega la fuerza, no os haréis daño. Luego las curvas lo que hacen es amortiguar los golpes cuando saltamos, cuando corremos, cuando nos caemos, las tracciones, etc. ¿De acuerdo? Esa es su principal función y el por qué en nuestra forma de ponernos rectos hemos pasado de un gran arco que tiene sus ventajas a este tipo de curva. Luego, cuando ya lo hablábamos en el seminario anterior, cuando hablamos de las bases posturales, la importancia de que asana y todo lo que trabajamos en yoga respete las curvas vertebrales fisiológicas y además si ha habido rectificación por tensiones musculares, por acortamientos de los mismos, asana tiene que quitar las tensiones para que vuelva otra vez la recuperación de las curvas, entendiendo que cada persona tiene sus propios grados de curva. Bueno, vemos que están divididas en 4 secciones, cervicales, dorsales, lumbares y sacras, que están soldadas. Y de aquí nos viene eso de que somos seres vertebrados. ¿Vale? La imagen siguiente es la que más nos puede ayudar por qué somos seres vertebrados. Esto es el sistema nervioso, los nervios, que se pueden comparar después en su parte sutil con los nadis, y cómo estos nervios van saliendo de las diferentes vértebras, ¿no? Esto está así, está bien pensado, porque hace que cualquier estímulo en la mano o en este nervio, a través de este nervio, se conduce a una sección concreta del sistema nervioso y podemos localizar dónde se está recibiendo el estímulo o dónde hay o la zona que está perjudicada, entonces nos señala como dolor. Si no hubiese esta segmentación, diríamos que el sistema nervioso no segmentado, cualquier cosa que nos pasara en el cuerpo, lo sentiríamos en todo el cuerpo, no tendríamos una localización específica. Luego, la integridad de la columna vertebral es importante por la integridad del sistema nervioso como el principal sistema de conducción de señales en cuanto a lo sensitivo y en cuanto a las órdenes motoras. Eso lo hablaremos en el próximo. Pero me parecía importante que veáis esa relación entre la columna y el sistema nervioso y supiésemos el porqué. De tal manera que las tensiones que se dan en la columna vertebral, sea de la índole que sea, quien primero va a sufrir va a ser el propio sistema nervioso en el sentido de conducción de señales. Digamos que las señales que va a conducir por los nervios van a tener interferencias, con lo cual vamos a tener ruidos en el sistema. La base de la osteopatía, por ejemplo, se basaría en eso. Es decir, yo quito una tensión no solamente para quitar la tensión muscular o la falta de movilidad articular, sino para devolverle una correcta funcionalidad en la transmisión sensitivo-motora del sistema nervioso, tanto en periférico como central. Bien, toda la columna vertebral es un todo. Esto significa que los micromovimientos que tiene la columna vertebral forman como una cadena de eslabones que cualquiera
alteración en una parte de esa misma columna vertebral repercute en el resto. Y está asegurada por los ligamentos. Como veis aquí estos dibujos, no voy a entrar en ellos, solo tener la imagen de que estos ligamentos profundos, tanto anteriores, medianos, como espinosos posteriores por detrás, aseguran esa articulación armónica de toda la columna. ¿Vale? La idea fundamental en esto es que cualquier tensión en cualquier parte, cualquier falta de movilidad en cualquier parte de la columna vertebral, o en un segmento lumbar, dorsal o cervical, va a tener repercusión o va a tener que ser adaptado por otras partes. Y esto nos lleva a algo que vamos a ver mucho y que va a ser fundamental para detectar, que es cómo una zona de mucha movilidad es la compensación de una zona de poca movilidad. Nuestros gestos, nuestra forma de estar de pie, nuestras posturas, nuestra forma de usar el cuerpo va a generar, cuando nos desplazamos de nuestro eje o cuando creamos un patrón rígido, va a generar zonas de poca movilidad, es decir, que se articulan poco, y zonas de mucha movilidad, por compensar. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a tener zonas que las de poca movilidad van a generar, digamos, poca energía y por tanto su patología puede ser la artrosis, y zonas de mucha movilidad por compensación, como bisagras, que su patología va a ser el desgaste, la inflamación y según en qué zona tendríamos también el efecto de las posibles viscopatías, irritaciones nerviosas, etc. Ya veremos que esa irritación nerviosa afecta a los órganos. Bien, una de las cosas en yogoterapia es afinar o intentar ir viendo, y eso lo haremos presencialmente, cuáles son las zonas móviles y las zonas menos móviles de la columna vertebral en una persona. Los vamos a descubrir por la lectura propiamente de la columna, cuando las veamos, y lo vamos a descubrir por los gestos. ¿Desde dónde hace la fuerza? ¿Qué segmento es el más móvil y qué segmento el menos móvil? ¿Por qué? Porque a la hora de plantear asanas, a la hora de plantear variantes de asanas, uno del por qué hacemos un tipo de variantes, un tipo de asanas, o indicamos cómo tiene que hacerlas, va a ser para intentar armonizar la columna vertebral, que significa esta asana hecha de determinada manera tiene más incidencia en este segmento de la columna vertebral, que es el que me interesa mover. Porque si hacemos los asanas de la misma manera habituales, lo vamos a hacer desde la zona más fácil, de la zona hipermóvil. Y las zonas rígidas, menos móviles, no las vamos a hacer. Recordad, siempre hacemos a favor de lo que nos es fácil y cómodo, que es el hábito. Luego, muchas veces, y es mi experiencia, la gente que practica mucho Hatha Yoga sin tener en consideración esto, más que armonía en su columna vertebral, genera realmente desarmonías, genera patrones que rectifican incluso la columna vertebral. Por ejemplo, un gesto que hubo mucho tiempo, que era el de bascular la pelvis para hacer todo, por aquello de que parecía ser que las lordosis eran retracciones de la musculatura posterior y por tanto había que siempre bascular la pelvis para disminuir la lordosis, generó
que las curvas se fuesen aplanando y por tanto empezaran a tener realmente problemas porque convirtieron sus columnas en columnas más débiles. Acordaos siempre de esto, de un entrenamiento es fijarnos en cómo son las columnas vertebrales, cuáles son los gestos, dónde están las fuerzas, qué es lo que más muevo, qué es lo que menos muevo, porque ya veremos que todo eso también tiene repercusión energética, fisiológica y de caracterológica en la persona. ¿Vale? No solamente muevo la caja torácica o muevo este segmento para, por una visión biomecánica, sino porque ese segmento está relacionado con un centro energético, está relacionado con un plexo nervioso, con unas glándulas, con una función y con todo un simbolismo que tiene que ver con el carácter de la persona. Muy bien. No vamos a entrar de la musculatura, del nombre, sencillamente es señalar la cadena anterior y la cadena posterior, que acordaros que son los reflejos del reflejo anterior y el reflejo posterior. Es decir, de esos dos movimientos básicos de retracción posterior o retracción anterior, que eran de ataque y de huida, esos dos reflejos básicos de supervivencia de los SAMs y los PACOS. Bueno, veis que eso también tiene su anatomía y que lo que me interesa es que veamos que está representado por esa cadena anterior, por la cadena posterior, que son circuitos también energéticos, que según los taoístas, eso sería todo un circuito energético de lo que sería el círculo este taoísta, que ahora no me sale el nombre, ¿no? Bueno, solamente eso, y la otra es que es una continuidad de fascias. Esto es otra cosa importante. Cuando vemos el concepto de cadena muscular y vemos el concepto de fascias, siempre hay una continuidad. Es decir, que no es posible trabajar un segmento sin que influya en el resto. Con lo cual esto nos lleva a el concepto de globalidad en la asana. Ninguna postura es inocente en sí misma porque guarda toda la o implica toda la globalidad del cuerpo. Con lo cual, el profesor, el yogaterapeuta, tiene que ser muy sensible a cómo el uso de un segmento influye en el resto. ¿Para qué? Para evitar las compensaciones, para evitar que si yo trabajo mis piernas y tengo un acortamiento de los isquiotibiales, no haya una retroversión de la pelvis. Y esa retroversión de la pelvis se vea compensada por una inversión de la curva lumbar, que al mismo tiempo se vea compensada por una retracción y una excesiva extensión del cuello o un pecho en inspiración. Es decir, todo eso hay que regularlo. Y la regulación siempre se hace, como ya hemos visto, evitando la compresión y la tensión en la columna vertebral. Eso nos tiene que guiar como guía. Muy bien. Vemos un poquito aquí más. El sacro, que el coxis, los nervios. Bueno, podemos entender como los nervios sacrales, podemos entender como cualquier compresión o tensión a nivel de la columna vertebral generaría, por ejemplo, aquí tenemos el nervio ciático, lo que sería una ciática, ¿vale? Entonces vemos una relación entre estructura y sistema nervioso, que es importante tenerla en cuenta. Bueno, aquí no voy a entender más que esto. Y vimos que la forma de las vértebras, tampoco me voy a entretener, sencillamente que cumplen una función determinada y le dan un grado de movilidad a cada segmento de la curva. Por supuesto, las cervicales son más estrechas, más delgadas, porque apenas aguantan peso.
y tienen que articular en muchos grados y en muchos sentidos, y sin embargo las lumbares, que son estas, tienen que ser mucho más gruesas, pero con menos movimiento, por ejemplo, de rotación, porque tienen que aguantar mucho más peso, ¿no? Tienen que aguantar el peso de todo el tronco. O distribuir el peso. Me gusta más el hecho de distribuir. Muy bien. Antes de entrar en las patologías, me voy a pasar ya, dejamos este momento. Antes de entrar en las patologías, vamos a seguir un poco con la columna vertebral. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la amplitud de la columna en los siguientes segmentos. Esto nos sirve para ver, cuando hago una asana de rotación, por ejemplo, en qué segmento de la columna estoy incidiendo, prioritariamente. Entonces, en el caso de la rotación, por ejemplo, veo que a nivel lumbar apenas incido, porque las vértebras lumbares no tienen rotación. Voy a incidir mucho más en la zona baja dorsal, ahí es donde más voy a incidir. Por ejemplo, en la D12, D10, dorsal décima, dorsal novena, dorsal hasta la séptima aproximadamente es donde más voy a incidir. Esto es interesante, por ejemplo, si yo quiero relajar el diafragma, elastificar el diafragma, si yo quiero descongestionar el plexo solar, las rotaciones van a incidir justamente en esa zona. ¿Vale? Y vamos a ver también que hay diferentes tipos de rotaciones, diferentes ángulos de la propia rotación, es decir, diferentes variantes de posturas en rotación que me van a permitir el hecho de incidir más arriba o más abajo. Luego tenéis en los apuntes las diferentes amplitudes de movimiento, tenerlos en cuenta, mirarlo, para saber si yo quiero incidir en tal segmento de la columna vertebral, qué tipo de posturas o de movimientos serían los que más inciden en ello y qué variantes para esa persona serían las más adecuadas. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé yo. Víctor, en los apuntes os referís a estos que hemos descargado, que pone índice módulo 4, módulo 5, ¿ahí están o hay algunos otros? ¿Están aquí? No, están ahí. Ah, vale. Vale. Todo lo que estoy haciendo, lo que está ahí lo voy ampliando, pero están ahí. Lo básico está ahí. Vale, perfecto, gracias. ¿Vale? Bueno. Bueno, ¿seguimos? La forma más fácil de observar cómo es la movilidad de la columna vertebral en su armonía es a través de los gestos somáticos. Yo, como tenéis todos el librillo de los gestos somáticos, empezar a ver el gesto somático en relación a la columna vertebral. Os va a ayudar mucho. Os va a ayudar mucho si lo dividís por segmentos. Cervical, dorsal media, dorsal baja y lumbar.
Si queréis también emplear la lumbopélvica, porque la pelvis y las lumbares forman una anatomía biomecánica conjunta. ¿Por qué? Insisto, porque la mejor forma, porque cada uno de nosotros nos vamos a sentar, vamos a poner nuestra caja torácica, vamos a iniciar una postura, vamos a hacer algo que requiera fuerza y lo vamos a hacer desde la zona más fuerte en nosotros, usando o articulando las zonas más móviles y no las zonas más tensas o más rígidas. Entonces, el poder observar esto es como decir, fíjate, vamos a mover aquello que no has movido. Vamos a mover aquello que no mueves. ¿Qué significa? Te voy a indicar que lo vas a hacer de otra manera. Y veréis como un simple gesto que implica hacerlo de otra manera tiene unas repercusiones enormes en cuanto a la salud. Fundamental. Entonces, os invito a que miréis esto de los gestos somáticos entendidos como no solo muscularmente la forma, sino desde el punto de vista de la columna vertebral. Bueno. En los apuntes hemos puesto movimientos de extensión y movimientos de flexión como dos ejemplos que también vimos ya en las bases posturales. La idea es, como vimos, lo repito, ningún movimiento tiene que comprimir la columna vertebral. Luego, todas las adaptaciones que se hagan a través de piernas, de posiciones de brazos, de soportes externos, tienen que tener esto como guía. Además, el no comprimir la columna vertebral nos garantiza una buena función del diafragma y, por tanto, una buena función respiratoria. Acordaros que decíamos que el diafragma en sí es el principal músculo de la estática y que esa estática va a depender o dependía tanto de la musculatura llamada antigravitacional, profunda, involuntaria, que responde a la gravedad, para no hundirnos, automática, pero también a las presiones internas. ¿Qué son las presiones internas? La relación que hay entre los diafragmas, entre las diferentes cavidades corporales. Luego, si tenemos como un muñeco hinchable las paredes deformadas, por mucho que tengamos hipertónica la musculatura antiestática, nos hundimos. Esa musculatura se vuelve en contra nuestra porque se vuelve rígida. Nos volvemos como un palo. Luego, la estática en nuestra postura, y eso es la función que tenemos que tener en cuenta dentro de asana, va a depender, por una parte, de la musculatura involuntaria y, por tanto, de esa musculatura pequeñita que incide en la columna vertebral y de la movilidad del diafragma para equilibrar las cavidades corporales. No pueden ir separadas. Para muchos autores, realmente lo que nos mantiene de pie son las presiones, no tanto el músculo, porque el músculo actúa como pequeñas ráfagas, como pequeños estímulos de contracción y retracción. Pero lo que realmente permanece es esas presiones. Y ahora viene otra cosa importante a tener en cuenta. Y acordaros, ya lo vimos, pero yo lo recuerdo, que es nuestra estática y esa musculatura profunda y voluntaria responde a la imagen, responde a el sentido del yo, a cómo me veo yo.
a cómo me relaciono conmigo, tanto como una memoria de cómo veía a mis papás y a mis mamás caminar y cómo se relacionaban con gestos hacia el mundo y expresaban las emociones y expresaban el mundo implícito, el mundo sensorial implícito, a cómo yo me considero a mí mismo, a mis estados anímicos más frecuentes, a cómo yo me veo ante el mundo y creo que el mundo me ve a mí. Eso es lo que más influye en lo que se llama la posición de estar rectos, la posición de estar plantados en este mundo. Si eso no se trabaja, si eso no se aborda de una forma, digamos, implícita, porque con cada persona, con cada alumno, con cada persona que quiera una práctica, se tiene que abordar de la forma respetando a la persona y su lenguaje, pero nosotros tenemos que tener esa imagen implícita de que si no te ayuda esta práctica a cambiar y a dignificar y a que conectes con lo mejor de ti y te veas bien en ti mismo, te sientas bien en tu piel, es muy difícil que la musculatura profunda, es muy difícil que el diafragma y esas presiones reaccionen. Es verdad que ayudan, es verdad que pueden ayudar a crear el estado, pero acordaros que como la energía sigue a la intención de la yogoterapia es no olvidar nunca esos valores, porque si no confundiremos los medios con los fines propios. Entonces, una herramienta que es un medio lo convertiremos en un fin. Y para que eso no pase, tenemos que recordar justamente los valores. Y esto repercute profundamente en la columna vertebral y en la postura, más que lo que nos imaginemos. ¿Vale? No lo olvidéis nunca a la hora de planear, de trabajar sobre la columna vertebral en asana y en pranayama. Recordando las bases posturales de las flexiones y las extensiones, recordábamos que las flexiones, el mayor segmento que se trabaja es la zona dorsolumbar y las extensiones, los segmentos que mayor extensión tienen ya son las que son las lumbares y las cervicales. Con lo cual, en una postura de extensión, lo que nos conviene enfocarnos no es en la zona lumbar y cervical, que ya sí ya están extendidas si las miramos desde este marco, que no es exactamente anatómico, pero para que nos entendamos, sino la zona dorsal, que tiende a la flexión. Y las flexiones, donde nos tenemos que enfocar, no es tanto en la zona dorsal, que ya lo tiene en sí, sino en la zona cervical y lumbar. ¿Vale? Muy bien. Un papel fundamental que va a jugar en todo este juego de flexiones, extensiones, es los dos extremos de la columna vertebral. Y en este sentido, las caderas. La movilidad de las caderas, es decir, la movilidad de los ilíacos, de las crestas ilíacas sobre las caderas o las cabezas femorales, es fundamental esa conciencia. Esto lo podéis ver, coger vídeos de niños pequeños de 2 añitos y veréis como todos sus movimientos son de cadera. En ningún movimiento cuando se agachan, cuando se levantan, cuando hacen gestos de coger algo,
en ningún momento comprimen, ni la cabecita se comprime, ni se meten los hombros, ni te adelantan la cabeza, etc. Todo está ahí en la fuerza de piernas y caderas. Porque recordemos que el ponernos de pie ha supuesto esa basculación de la pelvis en anteversión para que surja la curva lumbar aguantada por nuestras piernas. Bien, y volvemos a recordar algo que ya en el seminario de bases posturales hablábamos. Importante el entrenamiento en asana sin el uso de brazos, para que la conciencia esté en la fuerza de las piernas. Sobre todo al principio. Cuando incluimos mucho los brazos y las manos, la atención se va ahí. Porque la atención sobre nuestras piernas, sobre nuestras caderas, sobre nuestra situación de los deditos de los pies, sobre cómo pisamos, digamos que está muy lejos de la cabeza. Entonces, todo lo que es uso de brazos, llevamos la atención a los brazos, pero nos olvidamos de la base. Y sin buena base, ¿qué pasa? Que la columna va a compensar con sobreesfuerzo y compresión lo que tendría que hacer la transmisión de las piernas a través de la pelvis hacia el suelo. Esto, que parece incluso aburrido, yo diría, porque una clase sin brazos, pues parece que no hagas nada, es fundamental desde el punto de vista de enseñar la propiocepción, enseñar de dónde surge el movimiento, de llevar la atención a los centros de gravedad, para que la fuerza esté bien colocada, para que uno sepa y uno perciba, y esto tenemos que enseñarlo claramente a los alumnos, que es: no necesitas hacer fuerza con tu caja torácica, no necesitas hacer fuerza ni apretar mandíbulas para hacer ninguna fuerza, no necesitas más que colocar la fuerza en la tierra y recuperar en la medida posible la movilidad de las caderas. Esto que es, que digamos que las culturas que aún están ligadas al trabajo muy manual, muy de la tierra, etcétera, tienen, y por eso pueden llevar grandes pesos en la cabeza y parece que más que caminar, bailan. Esa es la clave de nuestra cinética. La pelvis amortigua y está hecha de tal manera que amortigua y transmite todas las fuerzas del tronco y las transmiten al suelo. Si la pelvis se vuelve rígida en su movimiento, va a ser compensada por las lumbares o por el resto del cuerpo, lumbares o cervicales principalmente. Luego, yo os invito que la próxima práctica que hagáis, no uséis brazos. Solo atender a vuestra posición de piernas, a vuestra posición de pelvis. Solo atender a eso. No uséis los brazos. Y ahí nos viene otra cosa. En nuestra cultura, las personas mayores tienen dos patologías y no están mayores. Pero refiriéndome a esto es la patología de artrosis de cadera, con todo lo que conlleva, y la patología de artrosis a nivel lumbar, con todos los lumbociáticas, degeneraciones discales, operaciones de discos, etcétera, etcétera. Y básicamente es lo mismo. Si el peso, la tracción, no llega y es amortiguada a través de la pelvis al suelo, ese golpe lo reciben las lumbares. Es como si el peso, en vez de llegar al suelo, se cortase a nivel sacrolumbar, sobre todo de la quinta lumbar y cuarta. Entonces, eso con el tiempo o degenera en discopatías,
con los problemas que ya conocemos, o en la claudicación, es decir, en la compresión y degeneración de las carillas articulares, que eso genera mucho dolor, sobre todo esas personas que se giran y están en la cama y se giran y les duele y caminan un poco y les duelen porque han perdido las almohadillas entre las articulaciones y entonces es hueso contra hueso. Claro, imaginaros el roce de hueso contra hueso, lo que produce. Claro, los que tienen suerte, eso se les suelda por naturaleza. Se mueven poco. Antiguamente se ponían una faja y dicen, no te muevas, hasta que se suelde. Hoy te lo sueldan, tropean, etc. Pero si miramos por las estadísticas, la cantidad de gente que hay con lumbociáticas y la cantidad de gente mayor, más o menos mayor, con problemas lumbares o cuántas operaciones hay por artrosis de cadera, fijaros la dimensión que toma el que desde ya enseñemos a la gente, a nuestros alumnos, esto. Eso es generar cultura de la salud. No solamente en el ejercicio, sino en transmitir la importancia de eso, de esto. Y que la persona empecemos a recuperar lo que es por nuestra naturaleza la forma más natural, más económica y más saludable de movernos. ¿De acuerdo? Yo creo que he sido bastante claro referente a esto, incido, porque para mí es como casi como el Padre Nuestro tendría que ser en una clase de yoga grupal, por ejemplo, ¿no? Bien. Las regulaciones para esto siempre primero son de las piernas, las rodillas, los pesos. Siempre se regula primero con el propio cuerpo para después o añadir regulaciones que pueden ser a nivel de otros elementos, como suelen ser los tacos, cojines, apoyos, etc. Para tenerlo en cuenta. Muy bien. Cuando observamos la columna vertebral, bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Sí. Sí, Vivi. Yo, Víctor, hola. Sí, hola. ¿Me oyen? Sí. Nada, quisiera saber de qué manera crees que se puede desarrollar la percepción de esas presiones y de esas tensiones de una manera así como muy sencilla, como para captar, sentir dónde están esas compensaciones. Vale. Entonces, ¿cómo generar conciencia corporal, perceptiva en las personas? Bueno, tenemos una de las cosas que la tecnología nos da, que es las fotografías. Es decir, mucha gente hasta que no se ve, hasta que no tiene un espejo objetivo, que es la propia fotografía, no dice, hostia, no puedes tener el hilo conductor de decir, fíjate lo que yo te digo, pero mira, compruébalo, porque si no te tengo que creer a ti. Pero claro, si yo te creo a ti y yo no tengo ninguna imagen de mí, me voy a creer más a mí, porque yo me voy a percibir, digamos, en mi comodidad todos nos percibimos que estamos rectos. ¿Vale? Luego tenemos las fotografías. Segundo, una vez las fotografías hay que hacer una retroalimentación positiva. Es decir, que mi propuesta que yo te hago la percibas que sea mejor que lo que tienes. ¿Vale? Eso tenemos parámetros como decir, mira, si te pones así, ¿cómo respiras? 1. Si te pones así, ¿cómo mueves la cabeza? ¿La mueves más, menos?
Por ejemplo, yo uso mucho la de los brazos. Si una persona está hundida y no, apenas puede mover los brazos, ¿no? Si le pongo hundida y hace así, dice, ah, fíjate. Entonces le puedes explicar que esa tensión en el hombro, que ese dolor de cuello, tiene relación con ese hundimiento. Vamos a experimentarlo. Vamos a estar 3 minutitos con el cojín o con lo que sea para que tus lumbares estén proyectadas. A ver si esa tensión en el cuello mejora. Entonces, es una educación porque no desde fuera, sino de hacer que la persona vea que lo que tú le propones es bueno, es mejor que lo que tenga. Si no, confrontar solamente, creerte a ti contra lo que yo percibo en mí, es muy dudoso porque yo dudar de mí mismo, entonces ya solo me falta eso. Entonces, es ese un poco, es un proceso de educar. Por eso hablamos del yoga terapéutico como una educación, no como enseñar algo y ya está, sino el pequeño gesto, el cómo lo haces, cómo te percibes, cómo a la hora de yo te hago una sugerencia de que muevas un brazo, que hagas una flexión. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo interpretas tú una orden que llega a tu cerebro y cómo la cumple tu cuerpo para justamente ir afinando los diferentes desfases propioceptivos y uno vaya teniendo más conciencia en el sentido de su propio esquema corporal y de cómo se mueve? Entonces yo os invito a que hagáis muchas fotos con la gente, que le enseñéis. Vale. Uh-huh. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Para acabar bueno, teníamos esto de las flexiones, las extensiones, que sería lo otro. Ya vimos mucho que en bases posturales, que la extensión supone estar centrada sobre todo en la zona dorsal. Y que la zona dorsal y que la columna posterior trabaja por ráfagas. Si miráis una anatomía de los músculos espinosos, supraespinosos, epiespinosos, etcétera, de la columna vertebral, veréis que son como ramilletes. ¿Qué significa esto? Que podemos extender la columna por segmentos, mucho más que a nivel de la flexión. ¿Dónde se centran estos segmentos? Principalmente en la zona dorsal. ¿Qué implican en posturas como la cobra? Nos implican en una lectura es cuán fuerte tengo mi musculatura posterior, cuán tónica. ¿Vale? Y también me sirve de lectura, porque aquí sí que me va a salir mucho, en las extensiones me va a salir mucho cuál es mi punto bisagra. Yo cuando hago fuerza, ¿desde dónde la hago? ¿Desde qué segmento lo hago? Y vais a ver que para mucha gente va a apretar el culo, va a sacar la fuerza desde las lumbares, va a sacar la fuerza desde el cuello. Entonces, bueno, ya vimos que las extensiones en una pedagogía de asana hay que ir trabajándolas por segmentos. Y mi recomendación es, en las extensiones, que la primera forma de extender la columna sea a través de la respiración. La inspiración provoca una reducción de la flexión de la curva dorsal. Significa que genera una ligera extensión a nivel dorsal. Solo la inspiración, es decir, reduce la curva. Eso tendría que ser el primer mecanismo para desde ahí hacer el movimiento de extensión.
todo lo que no se haga desde una buena inspiración normalmente genera tensiones. Y aquí viene lo bueno. Una buena inspiración solo es posible si ha habido antes un vacío, es decir, una buena exhalación. La otra que podemos usar es, si hago una buena inspiración, yo lo acompaño, y aquí sí que ahora estamos con la respiración en la zona dorsal, yo lo acompaño con ciertos movimientos de brazos. Porque la posición de brazos, por sus inserciones justamente musculares sobre la parrilla costal, ayudan o facilitan la extensión de la misma. Por ejemplo, subir los brazos por delante hacia arriba. Pero, repito, subir los brazos hacia arriba en la inspiración para desde ahí hacer la extensión. Nunca al revés. Nunca hacer la extensión inspirando y después subir los brazos. Aquí el orden sí que es importante. Inspiro, subo brazos, extensión de columna. Se puede aplicar también en la cobra o en cualquier extensión. ¿Me explico este concepto? Porque si no hay una buena inspiración, lo que puede haber se genera tensión. Uno va a sacar fuerza desde otras zonas. Bueno, ¿había una pregunta por ahí? ¿Alguien ha puesto la manita? ¿No? ¿Hay preguntas sobre esto? Sí, yo. Justamente pienso en el saludo al sol. El primer movimiento, inhalas y elevas los brazos. Sí. O sea, esto contradice un poco lo que dices. No, ¿No? tú haces ahora, inhalas, cuando estés a mitad de la inhalación sube los brazos y cuando hayas subido los brazos extiendes la columna. Ok. Y verás tú, hazlo de una forma y hazlo de otra, para que compruebes la diferencia del aire que ha entrado. Esto va a depender también de la velocidad que quieras. Ok. ¿Vale? Porque tenemos que tener en cuenta que hay una relación entre capacidad respiratoria, control respiratoria y dificultad de la postura. A posturas más exigentes, la respiración se acorta. Es decir, no podemos expandir tanto la respiración a la larga porque la necesidad de oxígeno de la propia musculatura que se ha puesto en funcionamiento, la propia dinámica, me exige que la respiración sea más rápida. ¿Me explico? Que uno, si está corriendo, necesitará respirar más rápido. Claro. Por el hecho que necesita ventilar más para llevar oxígeno a los músculos. En asana es igual. Si tú haces el saludo al sol muy rápido, muy dinámico, digamos que aquí esto ya no lo cumple tanto. Yeah. Porque siempre la respiración se va a adaptar a la necesidad de oxígeno y que necesiten, en este caso, los músculos. Estoy hablándolo en el contexto de pedagogía y en el contexto de cómo yoga terapéutico, algo para gente salvo personas muy mayores, etcétera, muy jóvenes, haríamos algo muy dinámico. ¿Vale? Porque justamente, Víctor, en las extensiones siempre se pide inhalar. Sí. Cuando la inhalación lo que genera es más curva en la columna, no tanto arco, ¿no? No. Si miras en el vídeo que tenéis sobre el diafragmas sí. Y la respuesta de la columna y respiración, vemos que la inspiración alarga en el sentido de que disminuye todas las curvas de la columna. ¿Vale? Sí. O sea, que la cifosis dorsal le hace menos cifosis y que sí. la lordosis cervical
y lumbar, en la inspiración, las hacen menos lordosis. Vale. Entonces, la inspiración está a favor de la extensión. Sí, pero fíjate que la extensión, si tú coges aire, ya eso provoca una extensión dorsal Vale, y una es verdad. flexión cervical y lumbar. Es decir, que disminuyen todas las curvas, ¿vale? Claro, si yo cojo, inspiro, y si la inspirar tiene que ir a la zona de prana, a la zona dorsal, a los pulmones, y eso provoca ya la extensión, sobre ese movimiento de inspiración, yo sigo extendiendo. El error es que si yo activo ante la musculatura de extensión, apenas me va a entrar aire. Claro. Pero la función del prana se pierde, que es lo que nos interesa a nivel del yoga terapéutico. Vale. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Sí. Bueno, y la última pregunta. Sí. ¿Una pelvis, una cadera muy rígida está compensando una caja torácica muy rígida? Sí. ¿Sí? ¿Es así? A ver, repítelo porque se me ha cortado la... Una cadera muy rígida, una pelvis muy rígida, ¿está compensando una caja torácica muy rígida? Pues, normalmente una caja torácica muy rígida se verá compensada por unas lumbares muy móviles o una pelvis muy móvil. Tiene las dos. Vale. Va también a tener relación con la tipología de la persona. Si es más bien tónica, rígida, o es más bien una persona muy laxa. ¿Vale? Ok. Pero normalmente la columna vertebral es a una zona rígida, por arriba y por abajo se generan dos zonas de mucha movilidad. Imagínate a una persona que lo operan y le ponen una barra. Lo operan de la columna y le ponen una barra. Se va a mover por las columnas, por las vértebras que no están fijadas. ¿Vale? Bien, pero es importante lo que dices, porque si yo veo una caja rígida, ahora la pregunta es, ¿cómo ayudo a movilizar la caja torácica y inhibo las zonas de mucha movilidad para que no lo hagas como siempre? Porque si lo haces como siempre, no vas a mover aquello que no mueves. ¿Me explico? Eso es parte de nuestra función como yogaterapeutas. Digamos que hay un dicho, una frase que es, la vida es movimiento. Todo aquello que no se mueve en el cuerpo tiende a la patología. Porque el cuerpo, digamos que los alimentos, la nutrición, la sangre, el sistema inmunológico, todo eso se estimula por el movimiento. Si eso no está, se genera una zona como desértica. Vale. Entonces, eso es una artrosis. Vale. Con todo lo Entonces, sí. Víctor, o sea, las personas que tienen entonces una pelvis flexible e movible es porque la zona alta tiende a estar rígida, y las personas que quizá tengan más movilidad en las cervicales o en las dorsales, caja torácica, tienden a tener la pelvis más rígida. Puede ser, no hay un patrón. Si vemos un patrón de la rigidez pélvica, sí que conlleva una rigidez, sobre todo cervical, pues por compensación de polaridad, Vale. una rigidez lumbar o lumbodorsal, ¿vale? Y una uso de la zona de la quinta, cuarta lumbar. Si eso también se rigidiza, tenemos un problema de ya a mitad de espalda, de hipermovilidad ahí. Imagínate que te pone una faja en las lumbares, que sería, imaginaros, para que lo que dice ella, una persona con mucha tripa.
¿vale? Al tener mucha tripa, toda la faja abdominal está comprometida y por tanto las lumbares son como pilares. No puede tirarse adelante porque la tripa tropea, ¿vale? Es verdad que pueden desarrollar mucha flexibilidad de caderas, porque cuando se acachan y todo eso tienen que tirar de caderas, no pueden agacharse desde la tripa. Claro. ¿Vale? Es como una mujer embarazada, en ese sentido. Bien, ¿qué es la zona hipermóvil? La zona de arriba, esta de aquí, porque todo lo tienen que hacer de aquí. ¿No? Entonces, es como, si habéis estado, no sé si tú has estado embarazada, pero mira a las mujeres embarazadas como la zona lumbar no la mueven, sin embargo, sí que mantienen mucho la movilidad de cadera. ¿Vale? Entonces, quédate sencillamente con eso. ¿Qué mueves mucho? Ya sea hay una zona por compensación que vas a mover menos. ¿Mm? Pero es verdad que si falla la zona lumbopélvica, el resto del edificio se va a ver alterado en compensaciones sucesivas. La más delicada es la posición del cuello. Acordaros eso. Nuestras cervicales van a sufrir y sufren porque las lumbares están comprimidas la mayoría del tiempo. Si mis lumbares cuando estoy sentado y la mayoría de la gente se pasa muchas horas o nos pasamos muchas horas sentado, si las lumbares están hundidas, las cervicales están comprimidas. Si las cervicales están comprimidas, es tal la magnitud de sistemas y de anatomía que pasa por el cuello, porque es la comunicación entre, digamos, el ordenador central y el resto del cuerpo, que si uno mira por dónde pasan las arterias que van al cerebro, los plexos nerviosos, la médula, etcétera, cualquier cosa que altere las cervicales puede tener grandes repercusiones. Y no olvidemos que desde la base de la nuca tiene una gran influencia sobre el sistema simpático y parasimpático y sobre el estrés. Y la otra, ya que vamos también en esto de la salud, el estrés se va a manifestar básicamente la incertidumbre, la depresión, las ansiedades, etcétera, en ese diafragma que es el diafragma de la nuca, la parte occipital, que tiene correlación directamente con la mandíbula, entonces todos los problemas de ATM, bruxismos, etcétera, y que por resonancia esa primera cervical, el atlas y el axis, tiene una resonancia directa con la quinta y cuarta lumbar. Y entonces podemos entender cómo una tensión de cuello produce una hernia discal, por ejemplo. Pero producen dolores de cabeza, problemas de ojos, tiene resonancia con los ojos, tiene resonancia con el sistema nervioso, como os he dicho, tiene resonancia con el momento del parto para muchos. Eso es una de los orígenes de muchas después escoliosis o problemas de columna en el atlas, porque es la zona donde más ósea y de mayor tensión en el nacimiento, cuando uno tiene el parto, etc. Independientemente de que el parto haya sido muy natural o no, es una zona propensa a eso. Y es una zona, por lo tanto, que se manifiesta mucho también todo lo que es el estrés. Repercute mucho en los problemas oculares y en las cefaleas tensionales llamadas, de circulación. Entonces, fijaros sencillamente lo que tenemos ahí en la nuca, y es una de las cosas que solo se pueden trabajar, y voy a insistir en ello porque hasta que se os quede, yo creo que ya se os queda, que debe depender básicamente de que mi estructura como edificio, es decir, la zona de piernas y el punto de gravedad en cuanto a fuerza, que es la tercera lumbar, es decir, la zona lumbopélvica, sea el lugar de fuerza. Y el resto del edificio, del cuerpo,
esté sostenido por esa transmisión a la Tierra. Cuando conectamos con la Tierra en nuestro centro, recuperamos una imagen de dignidad. Somos hijos de la Tierra. Somos hijas de esta Tierra. Y por tanto, empezamos a conectar con el cielo. Ya el cielo, la Tierra, la gravedad no nos hunde, sino nos eleva. Y por tanto yo soy, en ese sentido, como reina, rey, donde todo lo demás se adapta a mí. Por ejemplo, yo me estaba observando ahora cómo tengo el portátil. Tengo que estar en una postura inclinándome hacia adelante porque lo tengo bajo, o me tengo que alejar. Y estaba pensando, pues si tengo otra cosa aquí, podría haberme puesto el portátil a la altura de los ojos, ¿vale? Pero el estar fuera de nosotros, en este caso, hacemos que nos adaptemos a los objetos. Y en vez de adaptar al objeto a mi postura erguida, yo me adapto al objeto. Hemos llegado a ese punto de falta de ergonomía, justamente por ese olvido de nuestra verticalidad. Muy bien. ¿Hacemos la paradita de un cuartito de hora? ¿Ahora? ¿Vale? Y son y media, volvemos, ¿vale? Y seguimos con la segunda parte. Muy bien, muchas gracias. Cualquier pregunta que queráis lo podéis hacer por chat. Y así después la leemos y eso. ¿Vale?